Muy buenos días y un muy feliz sábado les deseamos desde la Iglesia Adventista de Ñuñoa en Santiago de Chile. Luego de días de altas temperaturas acá en la capital, nuevamente nos reunimos para disfrutar de este culto de oración que sábado a sábado nuestra área de televisión de multimedia de Ñuñoa prepara con mucho cariño para todos ustedes. Los invito a que busquemos la presencia de Dios en una oración. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, en este momento estamos agradecidos a ti por tu cuidado, por tus bendiciones y Padre amado por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. En esta mañana queremos pedirte por aquellos amigos y hermanos que están conectados a este programa, que tu presencia esté en medio de ellos, que en el lugar que se encuentren puedan sentir tu compañía, tu amor. Padre amado, quizá esta mañana alguien está sufriendo alguna enfermedad. Sé tú con él, sé tú con ella. Algún problema de trabajo tal vez, Padre amado, o algún problema familiar. Querido Dios, que tu presencia esté en medio de ellos y que tu amor sea grande en cada uno de esos problemas. Bendícenos y acompáñanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, como sábado a sábado queremos saludar a quienes nos saludan desde distintos lugares del mundo. Saludamos a Sidney Alves de Oliveira, quien nos escribe de Río Grande do Sul en Brasil y nos pide la oración por Tiago para que el Señor le cure de una enfermedad, un cáncer. Saludamos también a Sol Luna, que nos escribe desde el norte de Chile, a nuestro amigo Auremar Santos, fiel televidente de nuestro programa desde hace ya varios años, sábados, y a todos ustedes también que nos están viendo. Les enviamos un gran abrazo. Queremos invitarlos a que nos siga a través de nuestras redes sociales y así pueda estar informado de todo lo que está pasando en nuestra iglesia, conocer de nuestras actividades y mantenerse al día de nuestra programación. Estamos en Facebook y en Instagram y, por supuesto, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Sea el primero en informarse cuando tengamos nueva programación. Muy bien, cantemos ahora y alabemos al Señor con estos himnos. Hay quien vela mis pisadas en la sombra y en
cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, sin dudar de su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. ¿Qué edad debes tener para hacer una diferencia para Dios? Orlando es un niño que vive en Australia. Es el mayor de sus hermanos. Su hermano menor es Nathaniel y les encanta jugar juntos y aprender cosas nuevas. A Orlando le encantan especialmente las aventuras, las historias y aprender de Dios. Un día pasó algo sorprendente. A Orlando le pidieron ayuda para un proyecto especial llamado El Rescate. El Rescate es un show divertido y emocionante hecho para los niños y la familia. Narra la historia de una familia que encuentra un libro especial. El libro revela que está ocurriendo una gran batalla a su alrededor. Una batalla entre el bien y el mal, aunque ellos no siempre la ven. Justo en medio de toda esta acción, hay alguien especial que los protege y está listo para ayudar. Ese alguien es el rescatista. El rescatista es poderoso, amable y lleno de amor. Quiere salvarlos a todos y ayudarlos a elegir el camino correcto. El rescatista es Jesús. En el show, tanto las marionetas como los personajes animados cuentan la historia. Orlando tiene un trabajo genial. Él es la voz de una marioneta llamada Jono. Significa que cuando Jono habla en el show, ustedes, en realidad, escuchan a Orlando. Ser la voz de Jono no siempre fue fácil. Orlando tuvo que ir a un estudio de grabación y hablar ante un micrófono. Debía decir sus líneas una y otra vez hasta que sonara bien. A veces, después de muchos intentos, salía perfecto. Pero Orlando no se rindió. Trabajó duro y siguió adelante. Hasta tuvo que cantar algunas canciones para el show, lo que disfrutó mucho. Pero ocurrió algo aún más especial mientras Orlando trabajaba en el rescate. Comenzó a aprender más de Dios, no solo en su mente, sino en su corazón.
Mientras interpretaba la historia de Jono, Orlando descubrió formas de enfrentar problemas en su propia vida también. En un episodio, culpan a Jono por algo que no hizo. Se sintió realmente injusto, pero en vez de gritar o desanimarse, Jono habló con su padre. Él lo escuchó y lo ayudó a comprender que algo igual había pasado antes. A alguien de la Biblia llamado José. José también fue acusado injustamente, pero igual confió en Dios. Jono y su padre leyeron juntos la historia de José, y luego oraron y le pidieron a Dios que los ayudara a tener calma y fortaleza. Orlando dice que las historias lo ayudaron en la vida real. Aprendió que cuando algo está mal, debe respirar hondo, hablar con alguien de confianza y orar. He aprendido que aunque la gente haga cosas malas, Dios aún los ama, dice Orlando, y Él aún me ama. Cuando le preguntan a Orlando por qué quiso estar en el rescate, él sonrió y dice, porque quiero que otros niños también conozcan a Dios. ¿Qué edad debes tener para marcar una diferencia para Dios? Pregúntale a Orlando. No necesitas ser mayor, solo necesitas estar dispuesto a decir, sí, Dios, quiero ayudar. El rescate fue creado para ayudar a niños y familias del mundo a conocer a Jesús de una forma interesante y amena. Y gracias a niños como Orlando, el mensaje se difunde a todas partes. Parte de la ofrenda del 13º sábado de 2022 ayudó a hacer posible la serie El Rescate. Gracias por su constante apoyo a los proyectos misioneros. Hola, mi amigo querido, qué alegría poder estudiar nuevamente la lección de la palabra de Dios. Esta semana vamos a entrar al estudio de la epístola a los Colosenses, porque ya terminamos Filipenses. Colosas quedaba localizada a 18 kilómetros de la ciudad de Laodicea. En el Apocalipsis encontramos una carta escrita por Juan, por encomienda divina, a la iglesia de Laodicea. Pero Pablo escribió una epístola a los Colosenses. Vamos a estudiar de aquí hasta el final del trimestre lecciones de la epístola a los Colosenses. Para que entiendas el tema de esta semana, porque el propósito de la lección para esta semana es enseñarnos que Cristo es Dios, no es dependiente de Dios, no fue creado, no es la primera creación de Dios, no. Cristo es Dios, plenamente Dios, pero se hizo hombre, plenamente hombre, para cumplir su misión. Entonces, ¿por qué Pablo escribió eso? Porque en la ciudad de Colosas estaba apareciendo una doctrina extraña, diciendo que Cristo era menor que el Padre Dios, que Cristo era dependiente de Dios. En la ciudad de Colosas y en la iglesia estaban entrando falsas doctrinas. Entonces, Pablo empieza aquí presentando la naturaleza de Cristo para los colosenses. Ahora, esos falsos maestros de la iglesia de Colosas en aquellos tiempos viven hoy, más sofisticados, más teólogos, pero viven hoy. Y muchas veces esas falsas ideas comienzan a querer entrar en la iglesia. Entonces vamos al estudio en sí de la lección de esta semana.
La imagen de Dios. Nuestro primer subtítulo es la imagen del Dios invisible. Y aquí vamos a ver que Cristo es la revelación del Padre. Y voy a leer un texto controvertido. Colosenses 1:15 dice lo siguiente: Él, Jesús, es la imagen del Dios visible. La imagen. ¿Qué es una imagen para nosotros? Una imagen, mírate al espejo, ahí tú ves tu imagen. Es como una reproducción, pero tu imagen no eres tú. Una imagen es como un retrato. Y muchos agarran este texto para decir que Cristo de alguna manera refleja a Dios, pero no es Dios. No es Dios. Es inferior a Dios. Pero ellos ignoran que en la Biblia la palabra imagen no es solamente el reflejo, la fotografía de alguien. En la Biblia la palabra imagen va más allá, tiene un propósito mucho más profundo. Jesús no es una copia creada de Dios. Él es la revelación perfecta del Padre. Dios quería mostrarse al ser humano, pero entonces se muestra a través del Señor Jesucristo. No es que Jesucristo deje de ser Dios para revelar al Padre delante de los hombres. Sigue siendo Dios, pero es un Dios que se hizo carne y entonces podemos estar cerca de Él, podemos verlo, observarlo, tocarlo. Eso hicieron los discípulos. Y Jesús fue categórico al decir que Él había venido a este mundo para revelar el carácter de su Padre. Tengo aquí un pensamiento que quiero leerles, lo tengo escrito. Dice: Jesús es el pensamiento de Dios hecho audible. ¿Qué es lo que Dios piensa? ¿Cómo podemos saber lo que Dios piensa? Pues mira la vida de Jesús. Escucha a Jesús hablando, sus palabras están registradas en los evangelios. Entonces Jesús es el pensamiento de Dios de manera que nosotros lo conocemos. Porque no podemos decir Dios es un misterio, yo no sé lo que Él quiere. Tú sabes lo que Él quiere porque envió a Jesucristo a la tierra y Jesús entonces es la revelación del pensamiento de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible y el carácter de Dios hecho visible, porque a Dios no lo podemos ver, pero a Jesús lo pudimos ver. Y mirándolo a Jesús, los discípulos fueron transformados a su imagen y semejanza. Ahora, esto concuerda con lo que dice Juan 1:1. El verbo era Dios. El verbo, ¿qué dice? En el principio era el verbo, Jesucristo. Y el verbo era Dios. El verbo era Dios. El hecho de que era la imagen no quiere decir que era inferior a Dios. Era Dios. Y Hebreos 1:3 dice lo siguiente: Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Oh, querido, en resumen, Cristo revela exactamente cómo es Dios porque comparte su misma naturaleza divina. Ahora vamos a la segunda parte. Y en esta segunda parte vamos a seguir analizando este versículo 15 de la epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Mira lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Ya leímos el texto en la parte anterior. Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. Pero aquí completa la otra parte. El primogénito de toda criatura. Y entonces muchos se agarran de esta segunda parte del texto para decir, está viendo. Quiere decir que porque Jesús es la imagen del Dios invisible, pues es el primogénito de la criatura, de todas las criaturas. O sea, es dependiente de Dios, fue creado por Dios. Pero es que el texto de Pablo no termina ahí. Él sigue explicando lo que quiere decir. Y ahora voy a ir leyendo el texto, lo que viene en el versículo 16, 17, y voy a explicar lo que Pablo está diciendo. Vuelvo a repetir el versículo
o 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Porque en Él, dice el versículo 16, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué puedo explicar más? Todo fue creado por medio de Él, de Cristo, y para Él. ¿Cómo puede ser creador si Él es criatura? No, pues, el hecho de que es el primogénito de toda la creación no quiere decir que es primogénito en el sentido de haber sido creado, porque la palabra primogénito en la Biblia no se usa solamente con respecto a la creación, al nacimiento. Por ejemplo, yo no soy el primogénito de mi familia. Mi hermano mayor, Héctor, es el primogénito. Yo soy el segundo. Pero en la Biblia, la palabra primogénito no se refiere solo a eso, al hecho de haber nacido en primer lugar. Y en este caso, aplicado a Cristo, alguien toma la palabra primogénito y dice, no, aquí está mostrado que Cristo es el primogénito. Pero si el propio Pablo está comentando el texto y dice que Él es el creador, y entonces, ¿por qué lo llama primogénito? Inclusive, en el versículo 17, Pablo dice, y Él, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, pues, Él no puede haber sido creado, pero voy a decirles, voy a repetir el concepto de que en la Biblia, primogénito no tiene que ver necesariamente con nacimiento. ¿Y quieres algunos ejemplos? Israel. Vas a la Biblia y dice, Israel es mi primogénito, pero habían otras naciones antes de Israel. Entonces, ¿cómo es que Israel es mi primogénito? En el sentido bíblico y que Pablo usa, primogénito es distinción, es para resaltar, no para definir el orden de nacimiento o el orden de creación. En el caso de David, David fue llamado primogénito por Dios. David, mi primogénito. Y sin embargo, David no fue el primogénito de su padre. Él era el último. ¿Te das cuenta? Entonces, en este texto Pablo usa la palabra primogénito refiriéndose a supremacía, a distinción, no a creación. Cristo es el primogénito en el sentido de Él es el creador supremo. Antes que todo existiese, Él ya existía. Por Él fueron creados todos los mundos. Y eso lo dice claramente la palabra de Dios. Hay muchos textos que hablan del poder creador de Cristo. En el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Pero en el principio también estaba el Espíritu, se movía sobre las aguas para colocar orden. Padre, Hijo y Espíritu Santo eran el mismo Dios, la misma supremacía, la misma sustancia, la misma naturaleza. Pero el Hijo se hizo carne para venir a este mundo a rescatarnos. Muy bien, vamos ahora a la tercera parte de este texto. Como estamos leyendo versículo por versículo Colosenses, llegamos al versículo 18. Y aquí se habla de la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Leo el texto. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el primogénito para que en todo tenga la preeminencia. Muy bien, este versículo también lo vamos a estudiar en dos partes. Ahora voy a estudiar la primera parte, después voy a estudiar la segunda parte. La primera parte, Cristo
es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Aquí, Pablo quiere enfatizar el hecho de que nadie puede decir, yo amo a Cristo, pero no quiero saber nada con la iglesia organizada. Yo amo al Señor Jesucristo, mi relación es con Cristo, pero no quiero saber nada con la organización. Esa sería una incoherencia, porque Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Ahora, ¿cómo yo puedo decir? Amo a mi esposa, le doy un beso en el rostro y le doy un puntapié en la canilla. Ahora, si yo la amo por entero. Amo su cabeza y amo su cuerpo. ¿Cómo alguien puede decir, amo al Señor Jesucristo, pero no quiero saber nada con la organización? Pero mucha gente dice, pero pastor, es que en la organización hay cosas equivocadas, hay cosas cerradas, hay mucha hipocresía, mucha mentira. Yo no dudo de eso. ¿Por qué? Porque la iglesia es una iglesia imperfecta. ¿Y sabes por qué? Porque está formado por seres imperfectos. Y yo soy imperfecto y soy parte de la iglesia. No sé si tú eres perfecto, pero yo te hago una pregunta. ¿Cómo sería la iglesia si todos fueran como tú? Ahí sería una iglesia perfecta. ¿No crees? Tú te conoces a ti mismo. Pues, pero como yo me conozco a mí mismo y como yo sé que yo no soy perfecto y soy parte de la iglesia, yo soy causa de la imperfección de la iglesia y no sé qué es lo que piensas tú. Pero asimismo, imperfectos, Dios nos ama. Por eso la sierva de Dios dice, débil o defectuosa como la iglesia pueda ser, es la niña de los ojos de Dios. Por favor, no entres en esa onda de pensar, yo amo a Jesús, mi salvación depende de Cristo, yo no quiero saber nada con la iglesia. La iglesia todavía sigue siendo el cuerpo de Cristo, así débil e imperfecta. La iglesia es como el arca de Noé durante el diluvio. El arca de Noé era el único lugar donde los que querían ser salvos tenían que entrar. Porque el diluvio vendría y los que no estuvieran dentro del arca se ahogarían. Y junto con Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras, entraron animales. Ahora, ¿cuántos meses estuvieron ahí dentro del arca? Oh, querido, ya imaginaste, no había desagüe. ¿A dónde iba toda la suciedad de los animales, de los seres humanos? Imagínate el olor de ese arca. Y sin embargo era el único lugar donde ellos estaban encontrando salvación. La iglesia es semejante a un arca. La iglesia está con las puertas abiertas. Entonces a esa iglesia entran personas todas deshechas por la vida, con el carácter imperfecto, con sus complejos, con sus traumas, y conviven juntos. Aceptaron a Jesús y quieren crecer juntos, pero conviven juntos. Pero muchas veces en esa convivencia se hieren, pero esa iglesia sigue siendo la iglesia de Dios, aunque haya imperfección, y Cristo continúa siendo la cabeza de esa iglesia. Ese es un aspecto del texto, pero ahora vamos a la cuarta parte del estudio para ver otro aspecto del texto. Cristo también es el principio, el iniciador. Y entonces vuelvo a leer el texto de Colosenses 1:18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ese Él es Cristo, ¿no? El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es el primogénito de los vivos. En el texto anterior, Cristo es el primogénito de todo lo creado, no en el sentido de que fue creado primero, sino en el sentido de supremacía. Y ahora, aquí en este texto, Cristo es el primogénito de los muertos. ¿Quiere decir que de todos los muertos, Cristo es el primero que resucitó? Moisés no resucitó antes de Cristo. Entonces, ¿cómo Cristo es el primogénito de los muertos? Es que la palabra primogénito en este texto no se usa como orden de nacimiento, sino como supremacía. Cristo resucitó de los muertos. ¿Y para qué resucitó de los muertos? Para ser la cabeza de la iglesia. Él es, dice, el iniciador de la iglesia.
Él tiene toda la preeminencia y es el iniciador de la iglesia. O sea, quien organizó la iglesia en esta tierra no fue un hombre. La iglesia no es idea humana, es idea divina. En el principio, en el jardín del Edén, ¿cuál era la iglesia de Dios? Adán y Eva. Después, cuando ellos cayeron en el pecado y fueron expulsados de Dios, del jardín del Edén, ¿quién formaba parte de la iglesia de Dios? Adán y Eva y sus hijos. Y después, más adelante, la humanidad se divide a medida que se va multiplicando. Unos son fieles a Dios a pesar de sus imperfecciones y sus fallas, pero son fieles a Dios. Y otros no quieren saber nada con Dios. Caín entre ellos se va por otro lado. Y ahí la iglesia de Dios se divide. Unos salen y forman sus propias ideologías y otros, obedientes a las enseñanzas bíblicas, son la iglesia de Dios. Y a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la iglesia de Dios permanece. Cristo siempre la cabeza, la iglesia el cuerpo. Pero quien inició la iglesia es Cristo. Vuelvo a leer el texto para que entiendas esto. Dice así: y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Cristo es el iniciador de la iglesia. Y ahora llegamos al fin de este estudio, hablando de para reconciliar todas las cosas. Cristo no solamente es el iniciador de la iglesia, Cristo es el reconciliador de su pueblo. Y leo Colosenses 1, 19 y 20. Dice así: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El pecado hizo una ruptura en la relación Dios-hombre. El pecado hizo separación entre Dios y los hombres. El pecado abrió un abismo profundo. Ahora el pecador estaba aquí, lejos del Creador. Lejos de la vida, moriría. Lejos de la esperanza, se desesperaría. Lejos de la luz, viviría en tinieblas y oscuridad. Lejos de la verdad, viviría en la mentira. Había una zanja en un abismo. Cristo vino y se colocó por encima. Él es el puente, el reconciliador. Es a través de Jesucristo que volvemos al Padre. ¿Y por qué no podríamos volver sin Cristo? Porque cada vez que Dios se presentó a los seres humanos no pudieron soportar su presencia. ¿Por qué? Por su pecaminosidad. Cristo entonces adoptó la humanidad. Se hizo hombre, se hizo carne, vino a este mundo. Y ahí podemos acercarnos a Cristo, pero nos estamos acercando a Dios. Es en ese sentido que Él es el puente, el reconciliador. Los seres humanos hoy día podemos aproximarnos a Dios sin miedo. ¿Por qué? Porque Él se aproximó de nosotros primero en la persona de su Hijo maravilloso, Cristo Jesús. No estás solo, no estás abandonado, no puedes vivir desesperado. El hecho de que falles, cometas un error, no quiere que estás perdido. Levántate, Dios te ama. Si estás sufriendo en la vida, no es porque Dios dejó de amarte, Él te ama mucho. Es porque el pecado entró para traer sufrimiento. Pero a pesar de las circunstancias, tú puedes ser victorioso. Si colocas tu mano débil en la mano poderosa de Dios, llora delante de Dios, clama, suplica perdón. Si hay que arrepentirse, arrepiéntete. Tú tienes un futuro glorioso con Cristo. Un abrazo, que Dios te bendiga. Llegó la hora de
en adoración. Hola niños, feliz sábado, ¿cómo están ustedes? Gracias a Dios estamos en otro sábado juntos para adorar y para darle gracias porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Creador, Él nos acompañó en la semana. Podríamos haber tenido algún problema, pero estamos aquí, ¿no es cierto?, para darle gracias por su amor y misericordia. La historia de hoy está relacionada con un tema que no nos gusta hablar mucho. Vamos a leer el versículo. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. ¿A ustedes les parece que el sufrimiento les gusta a las personas? No, a nadie le gusta sufrir. ¿Ustedes creen que la violencia que existe entre las personas, Dios quería que existiera eso? Tampoco, a Dios no le gusta eso. Ustedes han escuchado hablar y seguramente también han escuchado de que hay teléfonos donde uno puede llamar cuando hay violencia intrafamiliar. Sí, ¿no es cierto? Bueno, nosotros como cristianos, en nuestros hogares no debería haber violencia. Pero ¿saben que hubo un hogar? El primer hogar donde estaba Adán. ¿Qué más estaba? Eva. ¿Qué más estaba? Caín y Abel. ¿Y qué pasó ahí? En ese hogar hubo una violencia terrible. ¿Qué pasó? El hermano se enojó tanto con su otro hermano que lo mató. ¡Qué terrible! La primera familia que estaba hablando directamente con Dios, que sabía todo lo que tenía que pasar, hacer correctamente, en el corazón de Caín salió algo que no pudo controlar. ¿Y qué pasó? Mató a su hermano. Qué triste es la violencia. La Biblia nos cuenta también de otro periodo, otro episodio muy triste. Cuando Jesús se fue al cielo, quedaron los primeros discípulos organizando la iglesia y comenzaron a nombrar personas para que apoyaran el evangelio. Y en eso estaba Esteban. Esteban era una persona muy reconocida, amaba a Dios, servía a Dios, incluso él hacía cosas maravillosas que los sacerdotes de la iglesia les molestaba y comenzaron a inventar mentiras. Con esas mentiras lo tomaron preso. El día del juicio, Esteban se defendió honradamente, desmintió y encaró a los que habían mentido. Y la gente que pasó ahí más se enojó. Otra vez perdieron el control y apareció la violencia. Sabemos que la Biblia nos relata cómo murió él, de una forma muy triste, muy violenta, apedreado. Niños, la violencia no tiene que estar en nuestras vidas, pero la Biblia nos dice que cuando Jesús venga, cada vez que estemos más cerca del tiempo del fin, ¿qué va a pasar? Va a haber más violencia. ¿Por qué? ¿Y por qué es la violencia? Porque las personas se apartan de Jesús, se apartan del amor de Dios, y al no tener amor a Dios, aparece la violencia. Oremos por aquellas personas que están sufriendo de violencia. Oremos para que nosotros podamos controlar y no seamos ejemplo de violencia para otras personas. Quiero que oremos por aquellas personas que están pasando momentos difíciles y también para que oremos que Jesús venga pronto a buscarnos. ¿Oremos, niños? Querido Jesús que estás en el cielo, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, como también conoces a aquellas personas que están pasando momentos difíciles, tristes, dolorosos, cuando en la familia, en el hogar hay violencia. Úngelos con tu Santo Espíritu para que puedan corregirse, pueda evitarse cada de esas situaciones
que son dolorosas. Ayúdanos a nosotros para que estemos también atentos para ayudar a aquellos que lo necesitan. Te rogamos, querido Jesús, que nuestro corazón esté listo y estemos preparados para tu pronto regreso. Te imploramos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¡Qué lindo! Cantemos ahora todos. Cuando abro mi ventana y veo tantas cosas bellas, el cielo, el sol, los pajaritos, unos novios que van bien juntitos, a una niña fue leyendo, su hermano va corriendo, unos amigos jugando a la pelota y al otro lado niños en la escuela. La vida es tan bonita, un plan hay para mi vida. Estoy aquí para amar, para reír y cantar. La vida es tan bonita, un plan hay para mi vida. Estoy aquí para amar, para reír y cantar. Cuando abro mi ventana y veo tantas cosas bellas, una familia sonríe, una selfie, orando a Dios, un joven agradece. Sé que cuando estoy sufriendo, mi dolor Dios está sintiendo. Él me puede ayudar, pues siempre hay una razón para amar. La vida es tan bonita, un plan hay para mi vida. Estoy aquí para amar, para reír y cantar. La vida es tan bonita, un plan hay para mi vida. Estoy aquí para amar, para reír y cantar. Oh, 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 mi vida es un viaje hacia el cielo. Estoy feliz, me encontraré con mi Dios. Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Dios siempre nos atrae con cuerdas de amor, como dice su palabra. Leemos en Oseas capítulo 11. Y no conoció que yo le cuidaba, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Bueno, algunos dicen que el Dios del Antiguo Testamento era arbitrario o es arbitrario, minuciosamente justiciero y carente de compasión, pero eso no es verdad. Mira el libro de Oseas. Por ejemplo, se presenta a Dios en anhelosa búsqueda de su pueblo descarriado. ¡Qué cuadro! El omnisapiente y todopoderoso soberano del universo aparentemente se ve incapacitado en sus intentos de recobrar el amor y la lealtad de su pueblo Israel. Con angustia de espíritu se lamenta y dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. ¿Cómo podría alguien resistir un semejante llamamiento? Un evangelista que acababa de terminar una serie de reuniones en Nueva York invitó a los que nunca habían entregado a Cristo, se habían entregado a Cristo, que lo hicieran. Muchos respondieron y se los condujo a otra habitación a fin de darles más instrucciones.
Pero cierta joven con quien el evangelista había estado estudiando no quiso decidirse por Cristo. Cuando los demás salieron, este fue a verla y la invitó personalmente, pero ella permaneció inconmovible. Finalmente, cuando uno de sus colaboradores dijo que los demás estaban esperando, le preguntó a la joven si le permitían orar por ella antes que se fuera. Aparentemente le pareció una buena salida y ella asintió. El evangelista oró. Estaba tan conmovido por la necesidad espiritual de la joven y frente a la posibilidad de que se perdiera, que su voz se quebrantó. Cuando terminó le dijo: ahora puede irse. Pero entonces la joven contestó: he decidido quedarme. Puesto que yo le intereso tanto a usted, como para que usted venga aquí a orar por mí, quiero entregar mi vida a Cristo. Amigos, se nos ha dicho, nunca lo olvidemos, si quisiéramos humillarnos ante Dios, ser amables, corteses, compasivos, se producirían 100 conversiones a la verdad allí donde se produce una ahora. Desgraciadamente, a pesar de hacer profesión de ser convertidos, llevamos con nosotros un sinnúmero de cosas que revelan al yo y que consideramos como demasiado preciosas para abandonarlas. Es privilegio nuestro dejar esa carga a los pies de Jesús y tomar en su lugar el carácter y la semejanza de Cristo. Y el Señor eso es lo que espera que hagamos, porque practicarlo es una mejor manera de vivir. Tu puerta suena, ¿quién será? 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 Suena, ¿quién será? Tu puerta suena, ¿quién será? Suena, ¿quién será? Oh, pecador, abre pronto. Tu puerta suena, ¿quién será? Tal vez Cristo, tu puerta suena, ¿quién será? Tal vez Cristo, tu puerta suena, ¿quién será? Tu puerta suena, ¿quién será? Oh, pecador, abre pronto. Tu puerta suena, ¿quién será? Tierno llama. Tu puerta suena, ¿quién será? Tierno llama. Tu puerta suena, ¿quién será? Oh, pecador, abre pronto. Su puerta suena, ¿quién será? Abre pronto, tu puerta suena, ¿quién será? Abre pronto, tu puerta suena, ¿quién será? Oh, pecador, abre pronto, tu puerta suena, ¿quién será? 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 Luego de escuchar el cuarteto Embajadores del Rey, nos adentramos en el tema de hoy titulado El Rey
te ha mandado a llamar, y que será presentado por el joven pastor César Bobadilla. Que el Señor nos bendiga y que este mensaje llegue a nuestros corazones. Feliz sábado, queridos hermanos, queridos amigos. Estamos muy contentos de poder estar acá compartiendo con ustedes en este hermoso día que nos ha tocado para bendición. Yo soy estudiante de teología, estoy ya finalizando mis estudios y por la gracia de Dios tengo la oportunidad de poder estar en esta iglesia ya para estar en la última etapa, que es la práctica pastoral. Así que estoy muy contento de poder estar acá en esta iglesia y poder ser parte de todas estas actividades y poder ayudar. Vamos a reflexionar en una historia muy bonita que tiene una aplicación, como todo, referente al plan de redención. Y para todo esto quiero que me acompañen para poder ir al libro de 1 Samuel, capítulo 20, versículo 15. Y vamos a analizar cómo empieza toda esta historia, para ver cómo empieza esta historia de amistad y de misericordia que se va aplicando ya plenamente para el futuro. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 15, para que puedan buscar en sus Biblias, dice lo siguiente. Esto es bajo el contexto en que David ya había sido ungido para poder ser proclamado rey, pero Saúl estaba todavía vivo, estaba de hecho firme persiguiendo a David. Y dentro de todo este contexto, el capítulo 20, versículo 15 dice lo siguiente: «Y nunca apartes tu misericordia de mi casa, cuando Jehová haya eliminado uno por uno a los enemigos de David, de la faz de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David». Es interesante, porque dentro de este contexto, las personas cuando el rey moría y sucedía el siguiente, lo que ocurría comúnmente era de que el rey mandaba matar a todos los que quedaban de la familia. ¿Para qué? Para que ninguno de los que habían quedado se pudiese levantar a poder reclamar el trono. Bajo este contexto, Jonatán hace un pacto con David y le dice: «Nunca apartes tu misericordia de mi casa, cuando Jehová haya eliminado uno a uno los enemigos de David de la faz de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa». Y el versículo 16 dice: «Así hizo Jonatán un pacto con la casa de David, diciendo: demándelo Jehová de manos de los enemigos de David». Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque lo amaba como a sí mismo. Luego, cierto, quedó este pacto instaurado para la historia que nosotros vamos a ver más adelante. Y es interesante, porque David y Jonatán tenían una amistad, ¿cierto?, casi hermandad. Una hermandad, ¿cierto?, que ellos, se podía ver el amor que ellos se tenían entre ellos. La amistad, ¿cierto?, la hermandad que ellos podían brotar. Dentro de este contexto vamos a seguir avanzando, porque la historia, vamos a ir viendo cómo se va construyendo esta historia. Cronológicamente, sucede que Saúl y Jonatán fallecen. Y en el capítulo 4, versículo 4 de esta historia dice lo siguiente: «Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Su nodriza lo tomó y huyó, pero mientras huía, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset». ¿Se acuerdan el pacto que habían hecho, cierto? Tenía un motivo. El motivo del pacto era de que eventualmente el rey David mandaría a matar a todas las personas. Por eso Jonatán, cierto, por la cultura que había ahí, pidió este pacto con David, por amor a él. Y aquí, al llegar la noticia, cierto, de que Saúl y Jonatán habían muerto, ellos, cierto, arrancaron. ¿Por qué? Porque ellos se imaginaban lo que se vendría. Mientras iban arrancando, la nodriza tomó al pequeño, hijo de Jonatán, a Mefiboset, que tenía 5 años,
este se cae y queda lisiado, queda cojo. Y empezamos a ver una historia bastante lamentable. Un hombre, un niño, que queda huérfano a los 5 años. Se le muere su familia, queda totalmente, ¿cierto?, bajo condiciones complicadas y en un contexto en el que él tenía que arrancar. Entonces encontramos un momento bien complicado en la historia de este hombre que se llama Mefiboset. Ahora, si vamos avanzando, en 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1, encontramos la siguiente pregunta que hace el rey David, que dice así: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien pueda yo favorecer por amor a Jonatán? Y es interesante, porque en esta historia nosotros encontramos un paralelismo con el plan de redención que hay en la Biblia, que está escrita. Y es que aquí nosotros podemos encontrar una figura donde David podemos tener de que hace la figura de nuestro Padre Celestial. David hace la figura de nuestro Padre Celestial. Él hace la pregunta en el versículo 1: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia por amor? David hace, ¿cierto?, esa pregunta y hace esa figura de nuestro Padre Celestial. También vemos que Jonatán, en este caso, es el intercesor, por así decirlo. Bien, es la causa de la misericordia. En este caso, Jonatán hace la figura de Jesús. Y Mefiboset, queridos amigos, en esta historia, hace la figura de todos nosotros. Y lo voy a explicar. En el versículo 2, si nosotros seguimos leyendo en la historia que aparece acá, encontramos de que David le pregunta, hace llamar al criado, ¿cierto?, que era de la casa de Saúl, a Sibá. Y Sibá va ante David y se presenta: para servirte, respondió él. El versículo 3 dice: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl para que yo le favorezca con la misericordia de Dios? Y respondió Sibá al rey: aún queda un hijo de Jonatán lisiado de los pies. ¿Dónde está?, dijo David. Y Sibá respondió al rey: está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y Lodebar también es parte de esta figura literaria que estamos viendo. Lodebar, queridos amigos, literalmente se puede interpretar como sin palabra. Una tierra, ¿cierto?, que literalmente lo podemos interpretar como sin palabra, una palabra del hebreo, ¿bien? Pero también tiene otras interpretaciones. Puede significar sin pasto, o tierra seca, o sin frutos. Quiere decir un lugar que no muchas personas planificarían para poder ir a vivir ahí. De hecho, Lodebar era un lugar donde todas las personas que eran perseguidas políticamente o eran perseguidas de alguna u otra forma, iban a llegar a Lodebar, arrancando, tratando de sobrevivir. Y aquí había ido a parar Mefiboset. Y Lodebar, queridos amigos, en esta historia representa a este mundo. Seguramente tu historia personal no es algo no es tan trágica como la historia de Mefiboset, o quizá tiene matices más tristes. Pero no se puede negar de que en esta tierra, en Lodebar, como se puede figurar, hay sufrimiento. Y dentro de este contexto es importante resaltar de que bajo el contexto que estaba Mefiboset, él no era merecedor de lo que habría de pasar más adelante. No era merecedor, no había hecho mérito. Y es interesante también analizar ese punto. Siguiendo con la historia, ya sabiendo qué representa cada elemento dentro de la figura que queremos plantar, el versículo 4 dice que está en Lodebar, y el versículo 5 dice: entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Al llegar Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, ante David se postró sobre su rostro e hizo una reverencia a David y le dijo: Mefiboset.
aquí tienes a tu siervo, respondió Mefiboset. Ahora imagínense cómo pudo haber pensado Mefiboset en el momento en que lo mandaron a buscar a la casa donde él estaba. Llegaron los guardias, ¿cierto?, diciendo, el rey te está buscando y te ha mandado a llamar. Imagínense, toda su vida él creía que él había arrancado del rey para que el rey no lo matara. Él estaba escondido del rey. Imagínense que llegasen los guardias, que llegase la gente a buscar a Mefiboset, y Mefiboset lisiado ve llegar a los guardias, lo llevan ante el rey. Yo me imagino que él se esperaba lo peor. Él esperaba, ¿cierto?, que prácticamente lo decapitaran en el momento, ¿cierto?, en el que él estuviese presente ante el rey. Estaba ya sumido. Mefiboset está ante el rey y se inclina. Y le dice, aquí está tu siervo. Totalmente entregado Mefiboset. El siguiente versículo, David ve la posición de temor que tiene Mefiboset y le dice, no tengas temor, porque a la verdad yo tendré misericordia contigo. Por amor de Jonatán tu padre, te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La figura. David estaba teniendo misericordia con Mefiboset, no porque Mefiboset, bajo el contexto en el que estaba, lo pudiese merecer, pero sí lo hacía por amor, por el pacto que había hecho anteriormente con su hermano Jonatán. Y es interesante, porque es exactamente lo que pasa con cada uno de nosotros. El rey te manda a llamar, te busca. Él sabe que tú estás perdido, Él conoce tu situación. Y Él te manda a llamar, no para decapitarte, no para darte el golpe final. Él te manda a llamar para que puedas ser salvo. Él te manda a llamar para restaurar tu vida. Y es que en este mundo habemos muchos Mefiboset. Está plagado. Personas que quieren buscar la felicidad. Personas que tratan de arrancar de las desgracias. Personas que buscan la paz y la felicidad. Pero que el enemigo a través del tiempo se ha encargado de quitarla. Pero ahora el rey te está mandando a llamar. Y esa es una aplicación muy bonita que tú puedes comprender y hacerla tuya. Ahora sí seguimos con la historia. Después de que David le dijo, no tengas temor, Mefiboset, yo quiero hacer misericordia contigo, yo quiero restaurar tu casa, quiero restaurar todo lo que era correspondiente a la casa de Saúl, te lo quiero dar a ti. Mefiboset, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que miras a un perro muerto como yo? Mefiboset sabía, ¿cierto?, de que en su mente él no valía nada. No tenía cómo, ¿cierto?, corresponder a todo lo que el rey le estaba ofreciendo. Se sentía indigno. De hecho, en la cultura, ¿cierto?, antigua, los perros eran lo más bajo de la sociedad. Imagínense cómo se estaba comparando a Mefiboset en este momento. Se estaba comparando con un perro muerto. O sea, nada. Entonces el rey llamó a Sibá. Como que yo me imagino la situación, ¿cierto? Y Mefiboset estaba conversando con el rey y le dice, yo soy un perro muerto, no me tomes en cuenta. No gastes recursos o energía en mí. Yo no valgo la pena, le decía Mefiboset. Pero el rey David, ¿cierto?, casi no tomando en cuenta lo que le acaba de decir Mefiboset, afanado, ¿cierto?, con hacer misericordia, con restaurar aquella vida, manda a llamar a Sibá, a su siervo, al siervo de la casa de Saúl, y le dice, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues
le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Sibá, que tenía 15 hijos, y 20 siervos, respondió al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, que dicho sea de paso, en el hebreo se puede interpretar como el avergonzado o el que hace vergüenza, comerá siempre a la mesa del rey, como uno de los hijos del rey. Tenía Mefiboset un hijo pequeño llamado Micaía, y todos los que vivían en la casa de Sibá eran siervos de Mefiboset. Pero Mefiboset, que estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. ¡Qué maravilloso! Qué maravilloso sentirse indigno y aún así que el Señor pueda proveer misericordia y bendición para que tú puedas restaurar y levantar tu vida. Y es que es eso lo que el Señor quiere hacer contigo. El Señor quiere restaurar tu vida. Pero también es una decisión que tú tienes que aceptar. En la historia no figura, ¿cierto?, que Mefiboset haya tenido oportunidad de arrancar y no ir hacia el rey. Pero el rey te manda a llamar. Y muchas veces el rey no te puede obligar, ¿cierto?, a ir a su presencia. Es por eso de que tú tienes que aceptar el llamado que el rey te quiere hacer en este momento. ¿Y qué llamado te quiere hacer el rey? Quiero que me acompañen a Juan, al libro de Juan, capítulo 14, versículo 3, que dice lo siguiente: y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esta es una oportunidad para que puedas atender el llamado del rey. El rey te está mandando a llamar. ¿Qué es lo que vas a responder tú? ¿Te sientes indigno? ¿Te sientes como Mefiboset, que eres un hombre pecador, un hombre que ya no vale la pena, ¿cierto?, gastar recursos o lo que sea en él? No te preocupes, porque este rey no está mirando tu pasado. Él solamente ve tu pasado solamente para poder restaurarte. A él no le preocupa cuántas veces te hayas caído. A él no le preocupa cuántas veces te hayas equivocado en el pasado. Al rey le está importando la respuesta que tú le vas a dar en este momento. El rey te está mandando a llamar. ¿Qué es lo que vas a hacer en este momento? El rey quiere comer contigo en la mesa. Y aquí en esta historia de Mefiboset, con David, con Saúl, con Jonatán, podemos ver cómo es el plan de redención que el Señor quiere para ti. Esta es una invitación que el Señor te está haciendo. La decisión es tuya, siempre lo va a hacer. Ahora el rey te está mandando a llamar y tú tienes que responder. Te invito para que podamos hacer una oración en este momento y podamos ver, ¿cierto?, para que el Señor pueda seguir llamando con su Espíritu Santo y para que por la gracia de Dios cada uno de nosotros podamos salir de Lodebar y poder ir a cenar, ¿cierto?, con nuestro Padre Celestial, con el Rey, a su mesa. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, agradecemos tu misericordia. Agradecemos el amor que tú tienes hacia nosotros. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a responder a este llamado con el llamado de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a caminar hacia ti. Ayúdanos a ir, Padre, a pesar de nuestras dificultades o a pesar de la distancia que nosotros podamos sentir de ti. Ayúdanos a estar ahí para poder escuchar los maravillosos planes que tú tienes para nosotros, para escuchar el plan de redención que quieres aplicar en mi vida. Haz nuestro este llamado. Ayúdanos a reflexionar en tu vida, a poder comprender tu amor y a poder acercarnos cada vez más a ti para prepararnos para esta gran comida en el cielo que tú quieres tener con nosotros. Padre, gracias por tu misericordia y te pedimos que nos ayudes a poder acercarnos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Que el Señor te bendiga y que podamos gozar, ¿cierto?, de este llamado que el Señor está haciendo a nuestras vidas. Feliz sábado. Bien, hemos llegado al final del culto de hoy y esperamos haber entregado mensajes de amor y esperanza y deseamos que pueda disfrutar de una linda tarde de sábado. Un abrazo para todos y nos reuniremos nuevamente el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí en este mismo canal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.